Bueno, y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos determinar el valor de una resistencia eléctrica a partir de esta denominada banda de colores? Entonces recordemos que una resistencia eléctrica se representa por el símbolo que aparece ahí y en su forma práctica se muestra como la imagen que se aparece en pantalla con una serie de bandas de colores, ¿ya? Y que su símbolo es el símbolo omega, ¿ya? De forma teórica, nosotros tenemos un ejemplo ahí con un circuito, con una fuente y resistencias en donde el valor ya está entregado de forma numérica. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar en la imagen de arriba, en las resistencias prácticas o las resistencias que nosotros utilizamos en los circuitos, no se muestra el valor, sino que se muestra una banda de colores. Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo podemos determinar el valor de una resistencia en base a esa banda de colores. Entonces para eso tenemos primero que tener claro que nos podemos encontrar con tres casos. Una resistencia con cuatro bandas, que es la que aparece ahí en la imagen, una resistencia con cinco bandas y una resistencia con seis bandas. Entonces vamos a comenzar viendo cómo podemos determinar el valor para una resistencia de cuatro bandas. Y para eso nosotros nos vamos a apoyar en un elemento que nosotros denominamos la tabla de colores de las resistencias o banda de colores de resistencias, en donde cada color está asociado con algún número o con un multiplicador o con una tolerancia, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo nosotros tengamos configuradas cada una de estas bandas de colores en las resistencias, vamos a tener que ir utilizando cada uno de esos valores. ¿De qué forma? Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, ahí tenemos una resistencia real que de izquierda a derecha tiene naranjo, negro, café y dorado. El dorado no se aprecia mucho, pero efectivamente es el dorado. Entonces, nosotros comenzamos desde izquierda a derecha y decimos, perfecto, el primer número es naranjo, que está ahí, y que si nosotros vamos a la columna de banda 1, está asociado con el número 3. Entonces, escribimos el 3. El siguiente número, o la siguiente banda de color, es el negro, y como nos dice la columna banda 2, está asociado con el número 0. Por lo tanto, anotamos el 0. ¿Ok? Como ya terminamos la banda 1 y la banda 2 y vamos a pasar a la columna del multiplicador, ese número debemos multiplicarlo por algún valor. ¿Por qué valor? Por el valor que nos indica la resistencia. Entonces vamos nuevamente a la resistencia y vemos que ahora aparece el color café. Y en la columna de multiplicador, el café implica que ese valor que nosotros tenemos de 30, tenemos que multiplicarlo por 10. Finalmente, el dorado, que es el último color que está en la resistencia, está asociado acá abajo con lo que es la tolerancia, que es la última columna, y me dice que tengo una tolerancia de más menos 5. Por lo tanto, el valor de mi resistencia sería 30 por 10 más menos un 5%. Eso quiere decir que el valor de mi resistencia o el valor de la resistencia es 300 más menos 5 ohm. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿qué es esto de la tolerancia? Vamos a aprender, vamos a ver otro ejemplo con la banda de colores y de ahí vamos a definir y dejar claro qué es lo que es la tolerancia. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en el caso de las resistencias con 5 bandas, que son las que tenemos ahí en pantalla? En el caso de las resistencias de 5 bandas, lo único que va a ocurrir es que nosotros vamos a poder determinar con mayor precisión el valor de estas resistencias. Entonces utilizamos también una tabla de colores, donde acá podemos ver que tenemos mayores valores de tolerancia, pero que eso no nos va a afectar la forma en que nosotros podemos determinar este valor. Entonces utilicemos la resistencia de ejemplo que aparece ahí. Viéndola de derecha a izquierda, nosotros podemos ver que tiene los colores verde, morado, rojo, negro. Ocurre un espacio mayor a los valores anteriores y luego viene otro color. Entonces, ese espacio es el que a mí me va a hacer la diferencia entre los colores del valor y el color de lo que es la tolerancia. Entonces, comenzamos desde izquierda a derecha con el verde. Entonces, el verde en la primera columna está asociado con el 5. Por lo tanto, yo anoto el 5. El siguiente color es el morado o violeta, está asociado en la segunda columna con el 7, anotamos el 7. El tercer valor sería el color rojo, que está asociado con el número 2. Como llegamos al último valor de la parte de la banda de colores antes de la tolerancia, esos valores 5, 7, 2 los tenemos que multiplicar por el valor del color que corresponda. Como el color que viene es un 1, nos está indicando que debemos multiplicarlo por 1. Y finalmente, la banda de la tolerancia, que está en rojo, nos dice que este valor
es más o menos un 2%. Y por lo tanto, nuestro valor de la resistencia sería 572 más o menos 2 ohm. En el caso de una resistencia de 6 bandas, solamente vamos a poder definir con mayor precisión cuál es el valor de la resistencia. Ya recuerden siempre de que va a haber una separación entre el conjunto de colores y lo que es la banda de color que me indica la tolerancia. ¿Ya? Pero hemos hablado de la tolerancia, pero no hemos definido muy bien qué es lo que es la tolerancia. ¿Qué son las o qué es la tolerancia de la resistencia? Tomemos, por ejemplo, una resistencia que nosotros determinamos que vale 1000 ohms más o menos 5%. Entonces, esto quiere decir de que esta resistencia, el fabricante me está asegurando que va a estar comprendida entre los valores 1000 menos 5%, o sea, 950 ohms, y 1000 más 5%, o sea, 1050 ohms. Entonces, la tolerancia es una variación del valor teórico de la resistencia en donde el fabricante me está asegurando de que esa resistencia, si yo la mido con un multímetro, me va a dar un valor comprendido entre esos dos extremos, que son el valor menos 5%, el valor más 5%. Veámoslo con los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces, para el primer ejemplo, nosotros teníamos ahí la banda de resistencia que era dorado y que eso implicaba que habíamos llegado a un resultado de 300 más menos 5% de ohm. Eso quiere decir que el fabricante me asegura que la resistencia o el paquete de resistencias que yo tenga va a estar comprendido entre los valores 285 y 315, los extremos incluidos. ¿Ok? 285 correspondería a 300 menos el 5% del valor y 315 correspondería a 300 más el 5% del valor. En el caso del segundo ejemplo que vimos, la banda de resistencia estaba ahí, un poco separada del resto de los colores, y habíamos llegado a que teníamos una resistencia de 572 más menos un 2%. Entonces el fabricante nos está asegurando que nuestra resistencia va a estar comprendida entre los valores de 560 ohm y de 583 ohm. 572 menos el 2%, 572 más el 2%. De esa forma, nosotros vamos a poder, utilizando nuestra tabla de colores, vamos a poder determinar cuál es el valor de las resistencias jugándolos en cada uno de los colores.